Nací y crecí en Atizapán de Zaragoza, un lugar que apenas empezaba cuando mi familia llegó. Mi abuelo fue uno de los primeros en venir aquí, y siempre decía que este municipio tenía algo especial. Como si nada más estuviera esperando que la gente lo llenara de vida. Él era un hombre fuerte, trabajador, pero también le gustaban las cosas sencillas, y una de sus pasiones era el boxeo. Contaba que desde joven practicaba este deporte, y aunque nunca llegó a ser famoso, sabía moverse bien en el ring. Por eso cuando terminó su época de pelear, seguía amando ver las funciones de box por la tele. El problema es que en aquel entonces, tener una televisión no era tan común como ahora. Muchas familias no podían costearse ese lujo, y nosotros tampoco. Así que cada sábado por la noche, mi abuelo y su hermano se iban caminando hasta un lugar donde había un televisor grande, y ahí pagaban unas monedas para ver las peleas. Era una especie de cine, pero solo para ver box. La función siempre empezaba tarde, y muchas veces terminaba después de medianoche. Salían temprano de casa porque el lugar quedaba algo lejos, y regresaban ya entrada la madrugada, y aunque todo era oscuro, él conocía muy bien el camino. Decía que las calles de Atizapán todavía no estaban pavimentadas en esa época, y que a veces se encontraban con animales o con alguna luz encendida en alguna casa. Pero esa noche en particular, todo cambió. Fue una noche que nunca olvidó, y que yo tampoco olvidaré después de escucharla tantas veces. Esa vez, al salir del lugar donde veían las peleas, ya eran más de las 12. Iban caminando tranquilos, hablando de la función y discutiendo quién había sido el mejor peleador. De repente, mientras cruzaban por unas lomas cerca de casa, vieron algo extraño en el cielo. Al principio pensaron que era una avioneta. En aquella época, en las Lomas Lindas, había una pista de aterrizaje para avionetas pequeñas, así que no les pareció raro, pero conforme se acercaban, notaron que esa luz no era una avioneta normal. Era una bola de fuego que se hacía más grande y brillante, y que poco a poco se posó justo arriba de su casa. Mi abuelo y su hermano sintieron un escalofrío, pensaron que algo malo estaba pasando, tal vez un incendio. Corrieron hacia la casa sin pensarlo dos veces, pero cuando llegaron, lo que vieron los dejó helados. No era fuego, ni humo, ni nada que pudieran explicar fácilmente. Era una luz que se prendía y apagaba, como si tuviera vida propia. Y cuando la luz bajaba su intensidad, pudieron distinguir algo aún más raro, un bulto grande que echaba chispas sobre la azotea de la casa. Fue entonces cuando supieron que no era algo normal. Mi abuelo siempre decía que en ese momento supo que se trataba de una bruja, pues no había otra explicación. Y aunque no quería creerlo, sabía que las historias que había escuchado desde niño sobre brujas y cosas sobrenaturales eran ciertas. Cuando mi abuelo y su hermano vieron esa luz rara sobre la azotea, no dudaron ni un segundo en entrar corriendo a la casa. Mi abuelo tocó la puerta varias veces, pero nadie respondía. Todos estaban dormidos adentro, incluyendo a mi bisabuela, a mi abuela y a mi tía, que apenas tenía una semana de nacida. La puerta de nuestra casa en ese entonces era de lámina, una de esas puertas que mi abuelo mismo había fabricado, pues trabajaba haciendo tambos de metal. Como no lograron abrir, decidieron patearla hasta que cedió. Entraron corriendo, y lo primero que hicieron fue ir directo a los cuartos donde estaban durmiendo las mujeres de la familia. Lo que encontraron ahí los dejó preocupados, y es que mi tía, la bebé, estaba llorando desconsoladamente. Era un llanto fuerte, desesperado, como si algo la estuviera lastimando. Pero ni mi abuela, ni mi bisabuela despertaban, estaban profundamente dormidas, como si estuvieran en coma. Mi abuelo intentó despertarlas sacudiéndolas, pero nada más no reaccionaban. Parecía que estaban atrapadas en un sueño profundo, imposible de romper. Fue entonces cuando mi abuelo comenzó a gritar y a cachetear a mi abuela, le dio unos golpes suaves en las mejillas, luego más fuertes, hasta que finalmente ella abrió los ojos. Después hizo lo mismo con mi bisabuela, y cuando ambas despertaron, mi abuelo les explicó lo que estaba pasando.
Les dijo que había visto una luz extraña sobre la azotea, que creía que era una bruja y que probablemente estaba tratando de hacerles daño. La primera reacción de mi abuela y mi bisabuela fue rezar. Empezaron a recitar la Magnífica, una oración poderosa que según ellas podía proteger contra cosas malas. Mientras rezaban, la bola de fuego seguía ahí, parpadeando sobre el techo. Parecía que no les hacía caso, como si estuviera esperando algo. Fue entonces cuando el hermano de mi abuelo tomó una decisión y dijo que no iba a quedarse de brazos cruzados, viendo cómo esa cosa amenazaba a su familia. Salió corriendo hacia su casa que estaba justo enfrente y regresó con una escopeta. Aunque sentía algo de miedo, sin pensarlo dos veces, comenzó a dispararle al bulto que seguía sobre la azotea. Cada disparo resonaba en la noche, pero la bola de fuego no se movía. Los disparos del hermano de mi abuelo resonaron en toda la calle, era un ruido fuerte, seco, que rompía el silencio de la noche. Pero por más que le apuntaba a esa bola de fuego, parecía que no le hacía nada, y seguía ahí, parpadeando como si estuviera burlándose de ellos. Mi abuela y mi bisabuela, mientras tanto, no dejaban de rezar. Sus voces se mezclaban con los disparos, creando una atmósfera extraña, como si estuvieran librando una batalla entre dos mundos, el terrenal y el sobrenatural. Fue entonces cuando de repente, la bola de fuego dejó de estar sobre la azotea y saltó hacia un árbol que estaba cerca de la casa. Era un árbol grande, viejo, que siempre había estado ahí, y cuando la luz se posó en las ramas, pareció calmarse un poco, como si estuviera esperando su próximo movimiento. Mi bisabuela siguió rezando, pero en medio de la tensión cometió un error. Se equivocó en una parte de la oración, algo que según ella, nunca debía pasar cuando se enfrentaba a algo tan poderoso como una bruja. En cuanto eso ocurrió, la bola de fuego regresó al techo de la casa con más fuerza. Esta vez, el brillo era más intenso y las chispas que echaba parecían quemar el aire a su alrededor. Mi abuelo sentía como el miedo se apoderaba de él, pero sabía que no podía rendirse, pues su tía, su esposa y su bebé dependían de él. El hermano continuó disparando, aunque ya no tenía muchas balas. Cada vez que el cañón de la escopeta rugía, todos contenían la respiración, esperando que algo cambiara, pero nada pasaba. Fue entonces cuando mi abuela y mi bisabuela decidieron que no podían fallar de nuevo. Se arrodillaron juntas en el suelo, cerraron los ojos con fuerza y comenzaron a rezar de nuevo, esta vez sin equivocarse. Sus palabras salían claras, firmes, llenas de fe, y mientras rezaban, la bola de fuego empezó a moverse otra vez. Primero tembló, luego se hizo más pequeña, hasta que finalmente saltó del techo hacia el árbol una vez más. Pero esta vez no se quedó ahí, pues luego de unos segundos, la luz comenzó a desvanecerse como si estuviera perdiendo fuerza. Y poco a poco, se alejó flotando hacia el horizonte hasta que desapareció por completo. Cuando esto terminó, todos en la casa sintieron un alivio inmediato, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. También sintieron como el aire volvió a ser fresco y el silencio de la noche recuperó su calma. Sin embargo, nadie dijo una palabra durante varios minutos, y es que estaban exhaustos, asustados, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Como saliendo de un trance, mi abuelo miró a su hermano, que todavía sostenía la escopeta, y luego a mi abuela y mi bisabuela, que seguían arrodilladas y calladas pues nadie sabía qué decir. Finalmente decidieron que lo mejor sería no hablar de esto con nadie, ya que en aquel entonces la gente no entendía de estas cosas y temían que los señalaran de locos, o peor aún, de estar involucrados con lo sobrenatural. Días después de esa noche, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Mi abuelo y su familia trataron de olvidar lo que habían visto, aunque sabían que nunca lo harían del todo. Pero una semana después, algo extraño ocurrió, y es que cerca de donde vivíamos, en unas cuevas que estaban en una colina llamada 5 de Mayo, vivía una viejita sola. Esa mujer era conocida en el pueblo, pero nadie sabía mucho de ella. Algunos decían que era una curandera, otros que era una bruja,
pero la verdad era que nadie se atrevía a acercársele demasiado. Y un día, algunos vecinos que por desgracia tuvieron que pasar junto a ella, comentaron que la habían visto salir de su casa con dificultad. Decían que tenía heridas visibles en su cuerpo, como si alguien le hubiera disparado, y aunque las marcas parecían recientes, nadie sabía cómo se las había hecho. Pero mi abuelo, al escuchar esto, supo de inmediato que no era una coincidencia. Recordó cada disparo que su hermano había hecho esa noche, y cómo la bola de fuego había saltado del techo hacia el árbol antes de desaparecer. No había duda para él, y esa bruja, o lo que fuera, había sido herida por los disparos. Y aunque no podían estar seguros de que la viejita de las cuevas fuera la misma criatura que habían visto esa noche, mi abuelo siempre sospechó que había algo más detrás de todo esto. Él estaba seguro de que las brujas no eran como las personas normales, que ellas podían cambiar de forma o esconderse donde quisieran. Tal vez esa mujer era solo una fachada, un disfraz, una manera de ocultar lo que realmente era. Con el tiempo, la historia se convirtió en una especie de leyenda familiar, y aunque nunca volvimos a ver nada parecido, mi abuelo siempre nos advertía que tuviéramos cuidado con las cosas que no entendíamos. Que el mundo estaba lleno de misterios, y que algunas cosas era mejor dejarlas en paz. Hoy, muchos años después, sigo pensando en esa historia, me pregunto si realmente fue una bruja lo que vieron mis abuelos. Y aunque ahora vivo en otro lugar, cada vez que voy a Atizapán y paso por esas lomas o miro ese árbol viejo, no puedo evitar preguntarme si alguna vez yo también miraré una luz extraña en el cielo. Fin. Gracias por escuchar este relato. Si fue de tu agrado, te invito a que te suscribas a este canal, nos dejes un comentario y un like. Hasta el próximo relato.